Buenos días. Hoy no voy a entrar en especulaciones ni detallar cada novedad que se rumorea entre bambalinas sobre los posibles acuerdos, desacuerdos, avances, regresos, pretensiones, renuncias relacionadas con las negociaciones de cese el fuego y de liberación de rehenes entre Israel y Hamás a través de los mediadores árabes, Qatar y Egipto. Pero hay que hablar de las negociaciones y lo hay que destacar es que aquí la fuerza, la presión militar produce esos frutos. De hecho, hablando de presión militar, han empezado a huir de la ciudad de Gaza miles de gazatíes, sobre todo de los barrios en el este, que están siendo bombardeados por Tzahal. Se refugian hacia el oeste y el sur de la franja, donde zonas humanitarias ya han sido habilitadas desde hace tiempo y ahora con la nueva integración de más ayuda, de más carpas, de más material para poder albergarles. También impacta en el mundo árabe y produce algo de temor, son las declaraciones de Trump, que siempre va al grano, no como sus homólogos europeos que dispuestos están en reconocer un Estado palestino sin que las condiciones estén reunidas, y sobre todo la cuestión de Hamás. Por eso Trump no duda en decir que, y así lo dijo ayer, no duda en declarar que la liberación de los rehenes secuestrados en Gaza solo ocurrirá cuando Hamás esté derribada y destruida. Y esto que sea cuanto antes mejor. Así que, como lo comentaba ayer, la delegación de Hamás está en el Cairo reuniéndose con los mediadores egipcios y cataríes, y esta es la novedad, realmente, que estén de nuevo sentados en la mesa de negociación por el temor a los ataques en la ciudad de Gaza, donde viven centenares de miles de palestinos todavía, temor a conquista, temor a ocupación de la ciudad de Gaza, porque no hay que olvidar que la ciudad de Gaza, Gaza City, es el último centro neurálgico de lo que queda de la fuerza o del gobierno de Hamás. De ahí todavía puede controlar a la población. Israel, las autoridades israelíes habrían recibido la última propuesta de cese el fuego y de liberación de rehenes por parte de Hamás. Parece ser, aquí de nuevo sin entrar en especulaciones, Hamás parece haber aceptado la propuesta presentada por Egipto y Qatar, pero el debate realmente de momento gira en torno a un acuerdo total o parcial. Parcial es la liberación en varias etapas de los rehenes que quedan, tanto los vivos, una veintena, como los cadáveres, una treintena. Y para Israel el acuerdo total es, de nuevo, liberación de todos los rehenes, la desmilitarización de la franja, el desarme total de Hamás, el control israelí de la franja y la administración posterior de Gaza por una autoridad internacional, bajo la supervisión de fuerzas internacionales, sin que entre la autoridad palestina. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores de la autoridad palestina ayer estuvo de visita en el Cairo, reuniéndose con su homólogo egipcio, Badr Abdelati, mostrando su disposición a volver a gobernar la franja de Gaza. Recordamos que así fue durante 2 años, entre 2005, cuando se retiró Israel, y 2007, cuando empezó la guerra civil contra Hamás, que terminó con Hamás haciéndose con todo el poder y imponiendo su dictadura en la franja de Gaza. Estábamos en 2007. Así que la autoridad palestina muestra su disposición a intervenir, a estar también o a desempeñar un papel cuando termine la guerra, cuando se haya rendido Hamás, pero queda todavía mucho tiempo para eso y sabemos que Israel no está para la labor. Por lo menos el gobierno actual no está para la labor, no quiere saber nada de la autoridad palestina gobernando de nuevo la franja de Gaza en el futuro.
una supervisión internacional en la que podría también figurar Egipto, así lo ha confirmado el ministro egipcio de Asuntos Exteriores ayer, diciendo que su país está dispuesto a integrar una fuerza internacional en Gaza bajo el mandato de las Naciones Unidas, bajo una resolución del Consejo de Seguridad con un proyecto político en el horizonte. Esa es una de las condiciones también que ha interpuesto. Y ya veremos cómo evoluciona la cuestión de las negociaciones. Veremos también si Israel sigue en su postura de exigir un acuerdo total y definitivo o si también flexibiliza su posición y estaría dispuesto a un acuerdo parcial, proponiendo, por ejemplo, unos 10 rehenes vivos y unos 18 rehenes sin vida a cambio de 60 días de tregua, que es una de las propuestas en la mesa. Pero aquí estamos todavía con muchas expectativas a la espera de lo que sea definitivo, porque de momento, como le decía al inicio de esas noticias, todo son especulaciones. Otra noticia destacable: ayer hablábamos de los cohetes y misiles que siguen recibiendo Israel, aunque de forma más ralentizada, podríamos decir. Pues ayer hubo otro cohete todavía disparado por Hamas. Sabemos que el grupo terrorista todavía dispone de arsenal de armas y de cohetes. No le queda mucho, pero todavía le queda. Y para intentar presionar algo en o en el tema de las negociaciones, pues intentó disparar un cohete hacia Israel, pero ese cohete cayó en la propia franja, sin causar aparentemente ningún herido ni ninguna muerte, solo daños materiales. En el tema de la ayuda humanitaria, que sigue fluyendo de forma continua hacia Gaza, recordamos que son mecanismos de ayuda a través de camiones, sobre todo. Ahora hablamos de una media de 350, 400 al día, también recogidos en el otro lado de la frontera por las Naciones Unidas, sus agencias, otras organizaciones de ayuda humanitaria internacionales. Y esto es por tierra. Por aire también sigue habiendo descargas o lanzamientos por aire de paquetes de 1 tonelada cada uno hacia la franja, hacia zonas donde no causan ningún riesgo a la población. Y no hay que olvidar que también por mar, y esa es la noticia de hoy, que está llegando al puerto de Ashdod un barco con 1.200 toneladas de ayuda. Llega el barco de Limassol con ayuda recogida por Chipre con dinero de los Emiratos Árabes Unidos. Es ayuda también de Italia, de Malta y de una organización caritativa de Kuwait. La ayuda que llega por mar se considera más efectiva y sobre todo más voluminosa, pero también después hay que descargarla y pasarla en la franja a través de los camiones. Así que el sistema más o menos se está afinando. Vemos que sigue fluyendo por aire, por mar y por tierra. Para terminar, quisiera comentar una noticia publicada en la prensa israelí hace unos días sobre la intención y los esfuerzos que podrían desplegar las autoridades israelíes para intentar reclutar a jóvenes, reclutar en el ejército a esos jóvenes de la diáspora, en un contexto de necesidad continua de soldados para hacer frente a los enemigos de Israel, empezando con Hamas y la guerra que desencadenó el grupo terrorista el 7 de octubre de 2023. Esta iniciativa también se enmarca en un contexto, en una realidad nada sorprendente, es decir, que resulta sumamente difícil enrolar a jóvenes ultraortodoxos, tradicionalmente exentos
por estudiar en las yeshivot, es decir, los centros de estudios religiosos, y esa exención de la que disfrutaba la comunidad Haredi, la comunidad ultraortodoxa, terminó hace un año cuando el Tribunal Supremo de Israel decretó que de ninguna manera esa comunidad podía seguir disfrutando de no ir al ejército. Y esa realidad dice que actualmente 80.000 ultraortodoxos con una edad entre 18 y 24 años son elegibles para el servicio militar, pero no se han enrolado a pesar de haber recibido las convocatorias debidas. Solo 2.940 Haredim han sido enrolados para ese servicio militar, que es más que años anteriores, que la media era de 1.800, pero lejos de los objetivos anuales de, por ejemplo, 500.000 se vaticina para este año, y lejos de las necesidades reales del ejército. O sea, el ejército necesita 12.000 nuevos soldados ya, y entre ellos 7.000 en las unidades de combate. Una novedad en los últimos días es el hecho de que los desertores empiezan a ser arrestados. Hubo 9 arrestados la semana pasada. Eso provocó muchas manifestaciones, bloqueos de carreteras, muchas protestas del sector ultraortodoxo. Lo hemos visto en Jerusalén, pero también en otras partes del país, y sobre todo frente a la cárcel donde se encuentran esos desertores. Pero bueno, ya veremos cómo evoluciona la cuestión del servicio militar de los ultraortodoxos y tal vez también el éxito o no del reclutamiento de jóvenes en el extranjero dispuestos a hacer su alía en Israel y enrolarse en el ejército de Tzahal. Seguiremos comentando esa noticia y otros más mañana, así que me despido de ustedes ahora y os digo hasta mañana.